Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios nos ha hecho libres, tanto que hasta creemos que podemos luchar contra Él. Y esta lucha solo termina cuando lo reconocemos y le pedimos que nos bendiga para poder seguir caminando con lo que nos toque vivir. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. Canta, iglesia reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta, iglesia, y alza tu voz en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este martes 8 de julio. Nos ponemos ante el Señor, ciertamente que reconocemos que somos pecadores, que necesitamos siempre de su gracia para hacer este camino de santidad. Estamos ya en la 14ª semana del tiempo ordinario. Empeñarnos en la construcción del reino de Dios. Le pedimos humildemente perdón al Señor. Ore por Yahu bereko yande yara. Ore por Yahu bereko yande yara. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko yande yara. Ore por Yahu bereko yande yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por medio de la muerte de tu Hijo has redimido al mundo de la esclavitud del pecado, concédenos participar ahora de una santa alegría y después en el cielo de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Lectura del libro del Génesis. Jacob regresó de Harán a la tierra de Canaán. Una noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 sirvientas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Después los hizo cruzar el torrente. Pasó también todas sus posesiones. Entonces se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Al ver que no podía dominar a Jacob, lo golpeó en la articulación del fémur, y el fémur de Jacob se dislocó mientras luchaban. Luego dijo: «Déjame partir, porque ya está amaneciendo». Pero Jacob replicó: «No te soltaré si antes no me bendices». El otro le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Jacob respondió. Él añadió: «En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Jacob le rogó: «Por favor, dime tu nombre». Pero él respondió: «¿Cómo te atreves a preguntar mi nombre?». Y allí mismo lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar con el nombre de Peniel, porque dijo: «He visto a Dios cara a cara, y he salido con vida». Mientras atravesaba Peniel, el sol comenzó a brillar, y Jacob iba rengueando del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta el presente el nervio ciático que está en la articulación del fémur, porque Jacob fue tocado en la articulación del fémur, en el nervio ciático. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contemplaré tu rostro, Señor. Contemplaré tu rostro, Señor. Escucha, Señor, mi justa demanda. Atienda mi clamor, presta oído a mi plegaria, porque en mis labios no hay falsedad. Contemplaré tu rostro, Señor. Tú me harás justicia, porque tus ojos ven lo que es recto. Si examinas mi corazón y me visitas por las noches, si me pruebas al fuego, no encontrarás malicia en mí. Contemplaré tu rostro, Señor. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu gracia, tú que salvas de los agresores, a los que buscan refugio a tu derecha. Contemplaré tu rostro, Señor. Escóndeme a la sombra de tus alas. Por tu justicia, contemplaré tu rostro, y al despertar, me saciaré de tu presencia. Contemplaré tu rostro, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Le presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud admirada comentaba: «Jamás se vio nada igual en Israel».
Pero los fariseos decían, él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos y como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso este Evangelio. Estamos desde el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Nos presenta a este mudo que ciertamente se le presenta, dice, como un endemoniado. Bueno, es importante saber, queridos hermanos, que cuando uno tiene el mal, cuando uno está, entre comillas, poseído por ese mal, por la corrupción, por nuestra forma de vivir, entonces ciertamente que decimos que es el efecto del daimón. Pero ustedes saben lo que en griego quiere decir daimón. Daimón quiere decir lo que sale justamente de tu interior. Y entonces, siempre el que roba o el que hace sus fechorías, mudo, calladito, en boca cerrada no entra mosca, como decimos, ¿verdad? O el que come calladito, come doble. Y ahí la gente. Y así hay muchas expresiones para decirnos, queridos hermanos, lo mismo, ¿verdad? Solamente que estamos poniendo un poco, ayornando, poniendo al día ciertas expresiones que el Evangelio nos está queriendo decir a través de esta imagen del mudo. Esta literatura que nos habla de un mudo que está endemoniado, es decir, nañañe ewasui, daya ewasui, nañamombe uimba ebala en su huibe ñandeya yapoañaína, ¿verdad? Son las cosas que nosotros sabemos después porque se ven a pura luz, cómo robamos una municipalidad, cómo robamos un país, cómo robamos una iglesia, cómo robamos una familia, cómo robamos entonces las cosas que sabemos bien que no nos pertenecen, ¿verdad? Y eso se llama robo. Y entonces, mudo, ñaquiete, daya imba ebe lleva. Y después hacemos pantalla, ¿verdad? Cuando hay algunas cositas que por ahí supuestamente se están realizando. Estas son nuestras obras. Como si fuese lo, no sé, que se hizo algo que nunca se hizo ni nunca se tendría que hacer, ¿verdad? Sin embargo, esas son las cosas que hace mucho se tendrían que haber hecho. Pero incluso que no se tendrían que haber hecho como estás haciendo. ¿Sabes por qué? Porque es sobrefactura. Y así sucesivamente. O sea que hay muchos males. Pero uno de los males es el callarse, el no decir. Eso por una parte. Pero también está este daimón, porque el daimón quiere decir lo que sale desde adentro de nuestro corazón y de nuestra mente, según el griego. También nosotros, el pueblo cristiano, toda la sociedad, toda la comunidad, somos mudos. No somos capaces de denunciar, o como profetas también de anunciar. Tal vez miramos y vemos una realidad, lo que está sucediendo, pero aquí en Iguazú. Y ese quiere decir que también está endemoniado. El pueblo también está, entre comillas, daimón, no sabe y no es capaz de denunciar o anunciar esa buena noticia para que exista un mundo más justo y podamos construir este reino de Dios. Ahora, enseguida el Señor lo primero que hace es expulsar el demonio y el mudo comenzó a hablar. Ojalá entonces, queridos hermanos, que hoy nosotros también, poniéndonos ante el Señor y reconociendo de que somos mudos o porque estamos haciendo el mal y calladito, o sino también porque no somos capaces de denunciar y de comprometernos y decir, esto no se hace, ¿verdad? Entonces, el Señor expulsa, eso quiere decir expulsar el demonio, ojalá que el Señor expulse nuestro silencio, el demonio, para que podamos anunciar. Y bueno, y esto nosotros vamos a decir por último, jamás se vio nada igual en el Paraguay, vamos a decir, en nuestra nación.
Así es que vamos a pedir esta gracia para todos nosotros, como iglesia, como comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, y ahora presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, Señor. Por nuestra iglesia, para que pueda acrecentar siempre comunidades de fe, de esperanza y de amor. Oremos. Que venga tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que en sus acciones y cercanía al pueblo puedan curar a tantos hermanos de las angustias y dolores. Oremos. Que venga tu reino, Señor. Por las familias, para que descubran la presencia de Dios en la convivencia diaria y obren con amor. Oremos. Que venga tu reino, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos. Que venga tu reino, Señor. Dios Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar y lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos purifique, Señor, y nos ayude a conformar cada día más nuestra vida con los ejemplos de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo,
Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro país, en nuestra iglesia, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oración final. Dios omnipotente y eterno, que nos has alimentado con el sacramento de tu amor, concédenos vivir siempre en tu amistad y agradecer continuamente tu misericordia.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Cuando te cansas en el camino, cuando la vida te haga llorar, clama a la Virgen, ella es tu madre, y canta conmigo este cantar. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, Madre de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador.